Hoy vamos a ver qué relación tiene Voldemort, Maluma y las carreteras, explicando la viscoelasticidad del modelo Kelvin-Voigt. En el capítulo anterior habíamos quedado que para saber la relación entre Resortín y las carreteras teníamos que contar la historia de un Lord, y ese Lord por supuesto es Lord Kelvin. Me explico. En 1824 nació William Thomson en Belfast, en Irlanda del Norte, Reino Unido. William Thomson pertenecía a una familia acomodada y desde los 10 años estudió en la Universidad de Glasgow y más tarde en la Universidad de Cambridge. Allí se destacó por ser un muy buen estudiante de ingeniería, física y matemáticas. Cuando se graduó de la Universidad de Cambridge, volvió a la Universidad de Glasgow, en donde pasó toda su vida como profesor e investigador. Y entre sus logros tenemos la invención del galvanómetro, la participación en la instalación del primer cable telegráfico entre Europa y América, y un receptor de telégrafo que en un futuro lo volvió rico. William Thomson, con sus habilidades y su conocimiento, se fue ganando un terreno grande en Inglaterra. Por eso la reina Victoria lo nombró como caballero de la reina, y de ahí su seudónimo, Lord Kelvin. Lord Kelvin se dedicó más que todo al estudio de la termodinámica, de la electricidad y de los fluidos. Por esto participó en los postulados de las leyes de la termodinámica. A Kelvin siempre lo tenemos relacionado con la temperatura, como Maluma. Sin embargo, para saber por qué, tenemos que contar la historia breve de 3 científicos más. Empecemos por la historia del francés Joseph Nicolas Delisle. Este señor era reconocido en el mundo científico para 1700 porque fue el primero en dar una escala de temperatura. ¿Cómo lo hizo? Cogió una olla con agua, la calentó y puso un instrumento que él mismo inventó que se llamó termómetro y vio cómo se contraía o se dilataba el mercurio del cual dependía su instrumento. Y cuando el agua hirvió puso una rayita a ese nivel de mercurio y dijo que esos iban a ser los 0 grados de Lis. Luego tomó la misma cantidad de agua, la empezó a enfriar hasta que se congeló y cuando justo se congeló dijo que esos iban a ser los 150 grados de Lisle. Por mucho tiempo se adoptó esta escala como la escala de temperatura, pero después apareció Anders Celsius de Suecia. Celsius también hizo su termómetro aparte utilizando el mismo principio que había utilizado Delisle. Sin embargo, en vez de utilizar una escala tan pesada como era 150 grados, utilizó una escala de 100 grados, pero utilizó la misma convención. Para lo más caliente, 0 grados, y para lo más frío, 100 grados Celsius. Y ustedes me dirán, no, está mal, es al revés. Pero no, Celsius lo hizo así. El que hizo una escala como la conocemos hoy en día fue Jean-Pierre Christin, un francés que vivía en Lyon, que hizo también su propio termómetro con la misma escala que utilizó Celsius, pero invertida, donde 100 grados centígrados representaba el punto de ebullición del agua y 0 grados el punto de congelamiento del agua. Esto se volvió muy útil para la gente, sobre todo para describir el clima, y se mantuvo el nombre Celsius, ya que la palabra centígrado tiene muchas connotaciones en los diferentes idiomas, así que los científicos hoy en día adoptaron Celsius y punto. Sin embargo, para nuestro querido Lord Kelvin, el clima no era importante. Para él lo importante eran las investigaciones en su laboratorio, y las escalas existentes, en vez de ayudarle, se volvieron un dolor de cabeza. Imagínense haciendo experimentos a muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas, pues las cuentas se volvían fastidiosas porque tenía que manejar números negativos o números muy grandes. Pero en sus investigaciones, Lord Kelvin descubrió lo siguiente. Imaginémonos una olla a presión y que meto un gas dentro de ella. Si comienzo a calentar el gas que está dentro de mi olla a presión, mi presión interna de la olla empieza a aumentar. Es decir, a un mismo volumen tengo una relación entre temperatura y presión. Pero Kelvin no se quedó ahí. Tomó 3 gases diferentes e hizo el mismo experimento. Pues se dio cuenta que los gases cambiaban linealmente su presión con la temperatura y que la pendiente de esas líneas dependían del tipo de gas que habían puesto. Pero además se percató
que todas las líneas parecían salir de un mismo origen, de un mismo punto, de una temperatura a cero presión. Esa temperatura era menos 273.15 grados Celsius. Y Kelvin empezó a utilizarlo como el origen de su escala, el cero absoluto de temperatura, la mínima temperatura posible. Años más tarde, todos los científicos convinieron en dejar el grado Kelvin en honor a este descubrimiento. Además, Kelvin ya sabía que esta era la temperatura que correspondía al triple punto en donde el agua se comporta como sólido, como líquido y como gas. Sin embargo, Kelvin se encontró con un problema que nunca pudo resolver, un monstruo de problema. Él siempre se preguntó cómo el aire que respiramos se calentaba, por ejemplo, el oxígeno. En la descripción te dejo el video de Quantum Fracture que lo explica mucho mejor, pero el principio de Kelvin era que esas dos partículas de oxígeno estaban como unidas por un resorte, que se estira, se contrae y se puede mover en el espacio. Sin embargo, sus hipótesis no eran concordantes con los resultados de sus experimentos. Entonces hizo otra hipótesis. ¿Qué tal si esas interacciones entre las dos partículas se comportan como un resorte y un émbolo que depende de la viscosidad? Así que fusionó los postulados de Hooke y de Newton, y como resultado propuso dos partículas unidas por un resorte y un émbolo en paralelo. Lo primero que vio es que si este sistema se deformaba o se estiraba, la deformación del resorte y del émbolo tenían que ser iguales. Si no, se iba a ir para un lado o para el otro, y no sería estable. Y calculó esas deformaciones producidas por un esfuerzo sigma cero en el tiempo. Y con la ayuda del alemán Waldemar Voigt, calcularon la ecuación de esas deformaciones, la cual dependía de la constante del resorte y por supuesto de la viscosidad del émbolo, resultando una ecuación exponencial y que se presentaba cuando el esfuerzo impuesto era constante. A este efecto del cambio de deformación a un esfuerzo constante lo llamaron fluencia. Cuando graficaron la deformación en función del tiempo, se dieron cuenta cómo evolucionaba la deformación a un esfuerzo constante y que cuando se quitaba el esfuerzo, el sistema volvía a recuperarse a su deformación casi inicial. Y ese casi era porque era un sistema viscoelástico, no elástico. Finalmente, para el problema de los gases esto no sirvió para nada, pero para nosotros los ingenieros de carreteras nos sirve, y nos sirve mucho. Kelvin nos hizo un favor, porque las mezclas asfálticas son materiales viscoelásticos. Tienen los granulares, las piedritas que son elásticas, y el asfalto, que es viscoso. La fusión de los dos nos da un material viscoelástico. Kelvin y Voigt nos ayudaron a introducir el módulo complejo para el análisis de este tipo de materiales, pero eso va a ser tema de otro video. Y una última historia sobre Kelvin. Kelvin, como era su majestad en la termodinámica, calculó la edad de la Tierra basado en la temperatura de la Tierra inicialmente y cómo ésta se fue disipando hasta llegar a la temperatura que tenía la Tierra hoy en día. Su cálculo le dio que la edad de la Tierra era 100 millones de años. Hoy sabemos que está mal porque es 4.500 millones de años, pero Kelvin creía que estaba bien. Lo primero que hizo fue llamar a un amigo, Thomas Huxley, conocido en el mundo científico como el Bulldog de la ciencia, y se dedicaron a criticar los resultados de un tal Charles Darwin, que osaba decir que el ser humano era una evolución de los primates. Kelvin era creacionista y sobrepuso sus creencias antes de indagar sus resultados. La corrección vino de un alumno suyo, John Perry. Perry se percató que las mediciones usadas por Kelvin no eran muy precisas y que todo se basaba por pérdidas de conducción térmica, cuando hay otras formas de propagación del calor, como por ejemplo la convección. En ese caso, la Tierra llegaría a 3.000 millones de años, un poco más acertado, y por lo tanto, sí habría el tiempo suficiente para que se diera la evolución como lo postulaba Darwin. Ahora sí, vamos entendiendo cuál es la relación entre el resortín y las carreteras. Pero para entenderlo mejor, tenemos que contar la historia de un personaje que dominó la electricidad. Gracias por seguir viendo nuestros videos. Ahora, si quieren saber cuál es la relación entre Anita y las carreteras,
no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales y sigan las historias de todos nuestros personajes. ¿Para qué? Para más ingeniería.